I would like to begin by joining the rising chorus of voices in congratulating you and the government and people of Argentina for the excellent arrangements that have been made for the successful conduct of this conference. Mr. President, Almighty God in His mercy has blessed Trinidad and Tobago with a little oil and a little more gas. It's not a lot. The Trinidad and Tobago model is characterized by energy development on the basis of a much lower reserves to production ratio than was the norm in the industry, and certainly lower than other countries in similar circumstances. With these reserves, mainly gas reserves, we have entered into ammonia production. Last year, 54% of all ammonia imports into the United States came from Trinidad. And last week, we inaugurated the largest methanol plant in the world, which made Trinidad and Tobago the largest exporter of methanol in the world and also the world's largest producer of methanol. In addition to that, Mr. President, US imports of methanol last year was accounted for, 69% of it came from Trinidad and Tobago. And we've also been exporting some of our gas resources in the form of liquefied natural gas from 3 trains. And last year, about just over 75% of all US imports of LNG came from Trinidad and Tobago. In a few weeks' time, we will inaugurate Train 4, which will increase our LNG production by 50%, from 1.6 billion cubic feet a day to 2.4. At the same time, Mr. President, Trinidad and Tobago is an iron and steel exporter, and we are about to commence construction of another iron and steel complex. And we are about to go into the construction and production of aluminium based on alumina from Jamaica and Suriname and perhaps Guyana. 2 aluminium complexes are about to be constructed as we seek to build a modern industrial state. And finally, in the area of heavy industry, Mr. President, we are about to embark on the production of polypropylene from natural gas, putting us in a position to stimulate the development of an active and vibrant packaging industry. Trinidad and Tobago, Mr. President, is in the Western Hemisphere the 2nd largest recipient of direct foreign investment behind Canada. And we have the most competitive manufacturing sector in the region as a consequence of policies that were pursued in the early 80s. As a result of that, over the next 5 years, by the year 2010, on a per capita basis, we expect to be in the top 5 in electricity consumption in the world, and in fact, the figure, it could be in the top 3. We are seeking to convert our resources for national benefit and national development. Our unemployment, which stood at about 20.3% in 1991 when I first came to office, today stands at under 8%, and we are moving to full employment in the not too distant future. And we have used the proceeds from the development of these resources, Mr. President, to develop the country's infrastructure, our medical system, our highway system of transportation and roads, and our system of education. Recently, we were able to announce that with effect from the 1st of January 2006, tertiary education in our country will be done at the expense of the state. It's free tertiary education. In terms of CARICOM, Mr. President, Trinidad and Tobago is involved in CARICOM trade to about 70% of it. 70% of all CARICOM trade involves Trinidad and Tobago to one degree or the next.
And what that means, Mr. President, is that CARICOM is our second largest market after the United States. And therefore, whatever happens in the CARICOM countries is a source of great concern to us. As my colleague, P.J. Patterson from Jamaica has pointed out, we too have our concerns in the region. We are concerned in the CARICOM countries about crime. Indeed, we are concerned about crime in Trinidad and Tobago. We are concerned, Mr. President, about the drug trade. The drug trade has affected us considerably, located as we are just off the coast of Venezuela. We are concerned, like our CARICOM colleagues, and affected by HIV/AIDS. We are. We are concerned, Mr. President, about underdevelopment in the region. When you look at what is happening in the trade negotiations, the smaller countries have already been hit on bananas, they have already been hit on sugar, and now it looks as though all agricultural commodities are under threat, and instability in any one of the countries in the region affects the stability of Trinidad and Tobago. And on top of that, they are now faced with high oil prices of the order of $60 a barrel and above. They're faced with that. And they are faced, like we all are, with natural disasters, none of which, Mr. President, has been able to significantly engage our attention here at this conference. To be sure, Trinidad and Tobago has sought to do its part. We have in place a petroleum fund of grant facilities, grant funds to the region, amounting to 300 million TT dollars per year, which is about 48 million US per year grant funds on an annual basis is rolled over. And we've put in place a 16 million US trade support facility to support enterprises in the region, other than enterprises from Trinidad and Tobago, to ensure their growth and development. 2 years ago, when Grenada was hit by a hurricane for the first time in recent times, we were into Grenada within 24 hours. In 24 hours. And it is just as well, because it turns out that Grenada appears to have been forgotten and ignored shortly after the developments in Southeast Asia. The point I'm trying to make, Mr. President, is that the Caribbean is now open to adventurism in the region. And the drug dealers are not above seeking to gain control of countries that find themselves in difficult circumstances, which is a threat to all of us. Our concern has led us to install in our own country a state-of-the-art radar system to give us 360-degree coverage of our coastline. And recognizing the implications for Caribbean nations, we have also agreed to install a similar system in Grenada, in St. Vincent and the Grenadines, and in St. Lucia. We are trying to do our part, but what is patently clear to us is that the Caribbean today needs a level of support that is beyond the capacity of Trinidad and Tobago to provide. So, any continuation of an approach that suggests that the CARICOM countries are no longer of importance or significance to anybody could lead, and particularly for the United States of America, it could lead to instability on their third border. Mr. President, when we met in Miami in 1994, we came away, and I came away from that meeting with tremendous optimism over the future of the FTAA. As you know, Trinidad and Tobago is the Caribbean candidate for the headquarters of the FTAA. And we are as committed today to the development of the FTAA as we were in 1994, as a consequence of which, as part of the redevelopment of our port area, we are at this time constructing new facilities, including 2 26-story office towers, one of which will host the headquarters of the FTAA, but also a 24-story hotel catering for over 400 guests.
That new facility will be available in 2008. And accordingly, Mr. President, I'd like to propose that the 5th Summit of the Americas be held in Port of Spain in the year 2009. There is just one last concern that we have that I would like to express before leaving the floor. American missiles are known to have a margin of error. Venezuelan missiles are still in the testing stage. We are not enamored at the prospect, Mr. President, of an outbreak of hostilities between the two countries. Because located as we are, we do not wish to be described at any time as collateral damage. It is a matter that concerns Trinidad and Tobago. And so, we have always made whatever facilities available to us, available to the countries that wish to avail themselves of it, to see whether we could not make some contribution to a normalization of relations in the region. For our part, we are in discussions with the government of Venezuela on the unitization of a gas field that straddles the border between Trinidad and Tobago and Venezuela for production of gas into Trinidad and Tobago facilities, conversion to LNG for export to the United States market. So we are seeking to do our part, Mr. President. And we would like to commend these comments and ask this conference, this summit conference, meeting here in Mar del Plata, to take note of the economic and social situation in the Caribbean region and to pay it some attention before a situation worse than the current situation existing develops. Thank you very much. Gracias, señor presidente. Agradecemos la decisión que tiene Trinidad y Tobago hacia la próxima cumbre y realmente le voy a pedir a partir de ahora a los señores presidentes que hagamos un cumplimiento un poco más estricto de los tiempos y no por faltarle el respeto a ninguno, pero a partir de ahora, si para darle mayor celeridad, si se extienden, yo voy a tratar de que cumplamos los plazos porque venimos un poquito atrasados, por favor. El señor presidente de Colombia. Gracias, presidente. Quiero felicitarlo por la organización, la hospitalidad y por haber estimulado esta deliberación tan importante para nuestro continente. En la problemática de América Latina, yo creo que no le hemos dado suficiente peso como causa a la responsabilidad interna. Muchas veces parecería ser que todas las imputaciones las hacemos a los modelos impuestos desde afuera y negamos la inmensa responsabilidad que el manejo interno ha tenido. Y en eso me quiero referir a dos temas, señor presidente, a la corrupción y al burocratismo. La corrupción ha tenido un efecto perverso en la desviación de recursos que deberían ir a la inversión social. La corrupción ha tenido un efecto perverso en el déficit fiscal. La corrupción ha tenido un efecto perverso en el alto nivel de endeudamiento. Modalidades de corrupción que no se han denunciado suficientemente, como las consultorías que le recetaron a estos países obras innecesarias, costosísimas, contratadas con unas líneas de crédito con intereses elevadísimos, impagables, y que finalmente no contribuyeron ni a la cohesión social ni contribuyeron a la productividad. Obras elefantes blancos, los boondoggles. Esa mezcla de recetas caras y corrupción en América Latina ha tenido un efecto desastroso en nuestra vida social y el burocratismo. En nombre de la intervención del Estado se crearon maquinarias burocráticas costosísimas en muchos de nuestros países. Esas maquinarias burocráticas no se pusieron al servicio de los sectores sociales ni de la construcción de equidad, sino que se pusieron al servicio del derroche y de los grupos privilegiados de la política y aún de organizaciones de funcionarios y de trabajadores que las capturaban. Quiero pasar en segundo lugar
a referirme al caso colombiano. Nosotros tenemos un problema mayor de terrorismo que introduce una variable que complica muchísimo el manejo de cualquier situación. Sin embargo, hemos venido haciendo un gran esfuerzo. Cuando este gobierno empezó hace 39 meses, el país tenía un nivel de pobreza del 62%. Hoy, si no medimos los subsidios, está en el 52%. Si medimos los subsidios, está en el 40%. Es muy alto cualquiera de esas dos mediciones, pero vamos por un camino de cumplimiento del deber de derrotar la pobreza. El desempleo en Colombia, en el curso de muy poco tiempo, se elevó del 7,5% al 20%. Y el desempleo de jefes de hogar, que tiene un efecto catastrófico, por ejemplo, en la educación y en la estabilidad de las familias, en muy poco tiempo pasó en Colombia del 4 al 10%. Ahora tenemos el desempleo general en el 11,2%. Está bajando mes a mes y confiamos que podamos llegar a un nivel de empleo que nos permita derrotar la pobreza con más celeridad de lo que estaba previsto. Y hemos hecho un gran esfuerzo en el empleo de los jefes de hogar, porque cuando se desemplea el jefe de hogar, inmediatamente se produce un fenómeno de inestabilidad en la familia, la cónyuge sale desesperadamente a buscar empleo, tiene que abandonar los niñitos, no funciona el aparato escolar por los fenómenos de deserción, etc. Ese desempleo de jefes de hogar que tocó el 10%, está hoy en el 5,3%, pero no podemos estar conformes ni con lo uno ni con lo otro. Por supuesto, hemos venido creciendo las exportaciones. En este gobierno, a pesar de que Colombia es un país que tiene una declinación en la producción de petróleo, a pesar de que Colombia no produce las commodities que han tenido una gran ganancia de precios gracias a la demanda china, Colombia ha venido duplicando sus exportaciones y en eso ha contribuido mucho el crecimiento del comercio en la comunidad andina, al cual se refería ayer el señor presidente Chávez de Venezuela, y ha contribuido muchísimo el APDEA, el sistema de preferencias unilaterales que la comunidad andina recibe de los Estados Unidos y que les ruego a ustedes tenerlo en cuenta para una conclusión a la cual voy a arribar más adelante. Todo esto nos ha contribuido a que la inversión extranjera directa, que estaba en $500 millones por año, cifra irrisoria para un país de 42 millones de habitantes, el año pasado se haya puesto por encima de $3.000 millones y este año esté por encima de $5.000 millones, todavía muy baja, pero la línea de crecimiento es bien importante. Con un factor adicional muy positivo, no está concentrada en el sector de hidrocarburos, está bastante distribuida en todos los sectores de la economía. Y ahí empezamos a ver una relación entre mercados, inversión extranjera directa, inversión interna. La inversión privada en Colombia se había bajado a participar solo en el 6-8% del PIB. El año pasado terminamos en el 12%, este año debemos terminar en el 15%, pero tenemos que llegar al 25%. Hemos venido construyendo confianza, señores presidentes, y esa confianza la hemos venido construyendo sobre 7 elementos: la seguridad democrática, el respeto a las libertades públicas, la construcción de cohesión social, el esfuerzo continuado por la transparencia, el respeto a un Estado de instituciones independientes, reglas estables, confiables, transparentes, al mismo tiempo busca de ampliación de mercados. Y allí viene la relación del tema que nos proponen con el tema de los acuerdos de comercio. Yo creo que por definición estamos equivocados. Los acuerdos de comercio que estamos buscando hoy no corresponden a esa utopía del libre comercio. Son acuerdos que flexibilizan los accesos al mercado, pero cuando uno les ve elementos como los contingentes, las exclusiones técnicas, los periodos de transición, etcétera, allí diría yo que buscamos más acuerdos de acceso a mercados que acuerdos dogmáticos de libre comercio. Y esos acuerdos de acceso a mercado los necesitan más unas economías que otras, unas economías que producen recursos naturales,
que están ampliamente demandados por las economías de mayor dinámica, no necesitan acuerdos de mercado para vender esos productos. Otros países como Colombia, con un sector manufacturero bastante competido en el mundo, sí que requiere estos acuerdos de mercado. Por eso es muy importante en esta discusión tener en cuenta las diferencias de unas economías con las otras, para entender que no podemos exigir que avancemos al mismo paso en la búsqueda de acceso a los mercados y que depende mucho de las características de la estructura productiva de cada economía. Colombia entiende que esos acuerdos de mercado para fomentar las exportaciones no se excluyen con el dinamismo que debe dársele a la economía interna dentro del proceso de derrote de la pobreza. Al contrario, la evidencia empírica demuestra que los países que más han logrado avanzar en exportaciones, gracias a su apertura, gracias a las posibilidades de acceso a mercados, que se han obligado a especializarse, son los países que han tenido mayor superación de la pobreza. Nosotros no vemos esa contradicción entre la economía externa y el dinamismo de la demanda interna para superar la pobreza. Están interconectados. Esa mayor posibilidad de exportar se convierte en el gran dinamizador de la economía interna. Nosotros no vemos contradicción, sino complementariedad entre la inversión extranjera directa y la inversión interna privada. ¿Por qué? La inversión interna privada requiere hoy los mismos parámetros de confianza de la inversión extranjera directa. ¿Y cómo se complementan? El inversionista extranjero busca en un país con quién hacer alianzas, y si ese país tiene una sólida inversión privada interna, se convierte más atractivo a la inversión extranjera. Y por supuesto, la inversión interna privada necesita que llegue la inversión extranjera, no solo la privada, sino también la estatal, para efectos de las alianzas a las cuales se refería ayer el presidente del BID, porque esa inversión interna, sea estatal o privada, esa inversión interna necesita asociarse con la inversión internacional para poder, vía las empresas privadas o vía los acuerdos entre los estados, expandirse a través de la ampliación de los mercados. Y todo esto nos ayuda a mejorar la inversión social. Nosotros vemos una relación hoy entre el acceso a los mercados, la dinámica de la economía y las posibilidades de cumplir las metas de inversión social, que hay que medirlas en la medida que vayamos dando resultados sobre nuestros compromisos con las metas sociales del milenio. Y viene el tema de la calidad del empleo. Señores presidentes, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que no solamente haya expansión de empleo, sino calidad de empleo. Y esa calidad de empleo hay que medirla con el acceso a la seguridad social. Hemos crecido en estos 39 meses de gobierno la afiliación a la seguridad social en un 25%. Y también allí hay una gran conexión con los mercados externos, con la apertura de mercados. ¿Por qué? Porque, como todos ustedes lo han dicho, el gran esfuerzo educativo también se traduce en que los nuevos ciudadanos que reciben las nuevas oportunidades educativas no van a querer cortar caña ni recoger algodón. Ellos quieren entrar en lo que se llama la escalera en el mejoramiento de la calidad de empleo. Y eso solamente lo proporciona un país que tenga una economía suficientemente especializada y bien integrada con la posibilidad de acceso a los mercados. Y estos accesos a los mercados no se excluyen, sino que al contrario posibilitan tener sistemas cooperativos más fuertes, de esquemas de participación de trabajadores más fuertes. Nosotros no vemos exclusión entre lo que es el avance de la economía privada y lo que es, apreciados presidentes, el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. No vemos exclusión, sino que los accesos a los mercados se convierten en un presupuesto necesario para mejorar las condiciones de los trabajadores. Nosotros hemos venido creciendo el cooperativismo, los contratos sindicales, por oposición al sindicalismo reivindicatorio y político, un sindicalismo más participativo, y hemos venido fomentando la participación de los trabajadores como propietarios en empresas privadas. A mí me preocupa muchísimo que nos quedemos simplemente esperando que los Estados Unidos nos prorrogue a los países andinos las preferencias unilaterales o que las prorrogue Europa. Yo me pregunto, ¿qué pueden hacer nuestros países andinos, especialmente los que tenemos estas dificultades, el 31 de diciembre del año entrante, si no es posible que nos prorroguen las preferencias unilaterales
para ingresar al mercado de los Estados Unidos y no tenemos un acuerdo que pueda sustituir esas preferencias unilaterales. Me preocupa muchísimo el caso de Europa. Nosotros, por la corresponsabilidad de la droga, también recibimos unos beneficios unilaterales de Europa, pero advertimos que no los van a prorrogar. Necesitamos un acuerdo como Europa. Hemos hecho un acuerdo CAN-Mercosur. Ese acuerdo parecía imposible hace 3 años. Lo logramos tranquilamente, eficientemente, con un alto nivel de consenso. CAFTA me genera una preocupación. Ya hay una integración entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Y la comunidad andina que se integró con Mercosur hoy no ve posibilidades de integrarse con Centroamérica, República Dominicana y el Caribe. Hay que hacer esos esfuerzos. Nosotros tampoco podemos aceptar que la alternativa puede ser acuerdos ocasionales de comercio. Esos acuerdos ocasionales de comercio son loterías. Inclusive los inversionistas no tienen confianza para invertir cuando un país está prosperando por acuerdos ocasionales de comercio o simplemente por privilegios unilaterales que son sumamente deleznables en el tiempo, son muy precarios en el tiempo, dependen de la voluntad política de quien los concedió. Entonces, lo más importante allí para construir confianza en inversión y generación de empleo es que en esto de acceso a mercados haya una institucionalidad sólida. Me preocupa mucho que estemos buscando acuerdos de unos con otros y neguemos la posibilidad de seguir discutiendo la integración de las Américas. Eso es un contrasentido. Los andinos sabemos que tenemos que hacer el acuerdo con Europa. Algunos andinos nos preocupa que esté CAFTA y no tengamos acuerdo con Centroamérica. Nos preocupamos para hacer el acuerdo con Mercosur. Y entonces, si vamos por esos caminos y hemos firmado para que otros de nuestros hermanos puedan hacer acuerdos con la comunidad árabe y otros están haciendo acuerdos que nosotros también queremos con los chinos o con los hindúes, ¿por qué nos negamos a seguir avanzando en la discusión para el acuerdo entre nosotros? Eso sí, apreciados presidentes, y con esto termino, lo importante de la integración es que la integración sea equitativa. En la conversación que tuvimos ayer con el señor presidente Bush, le decíamos, nos preocupa muchísimo que esto tiene que ser no simplemente un acuerdo de comercio, sino una señal política de equidad a la región. Y eso ayuda muchísimo a tranquilizar la región, a evitar polarizaciones, a construir hermandad. Y presentamos temas que nos preocupan, como el tema agrícola, como el tema de los medicamentos dentro del gran capítulo de la propiedad intelectual, como el tema de la reserva cultural. Yo diría que el tema no es excluir estas negociaciones, sino introducir el elemento de equidad. Señor presidente, se me ha adelantado el señor presidente de Trinidad y Tobago para ofrecer Trinidad y Tobago como sede de la próxima cumbre. Con todo el respeto por él, también quiero que consideren a Colombia y particularmente mi ciudad de Medellín, que ha hecho el esfuerzo de ser la ciudad que el mundo conoció como la ciudad del cartel de las drogas para convertirse en una de las ciudades más pacíficas, conviventes y prósperas del mundo. Gracias, presidente. Agradecemos, presidente, la propuesta de Colombia y Medellín como sede también. Y le vamos a dar la palabra ahora al señor presidente de Surinam. Thank you, Mr. President. I'll try to be brief in my observations. Let me take this opportunity, first of all, to express my appreciation for the warm welcome extended to me and to my delegation, and for the outstanding preparations made by your government for a successful 4th Summit of the Americas. I also want to extend my friendly greetings to the wonderful people of Argentina who have received us so warmly and hospitably. Excellencies, President, the right to work is laid down in the Constitution of the Republic of Suriname for every citizen of the country. It is a right that is based on the importance of self-respect when resources are acquired that are needed to maintain and develop an individual and those who may be dependent on him or her at a satisfactory level. That level, which should be satisfactory to both the individual
and society has much to do, if not all, with the issue of living below or above the poverty line. This feeling of satisfaction also has to do with how much the person concerned is prepared to muster up to optimally utilize the scarce resources at his or her disposal. In the decades of struggles of development workers and governments, one thing has become clear. Only one road leads to sustainable steps forward, to sustainable development, and this is the road of one's own endeavors. This leads us to the insight that employment is pivotal in the fight against poverty. The government, private sector, trade union, youth, and other non-governmental organizations have become aware that people should become self-sufficient and thus be their own development. I, and with me, the member countries of CARICOM, present this view to this forum, the 4th Summit of the Americas, because the individual citizens, the member states, and the CARICOM as a whole require the solidarity of the Americas and of the world to be able to realize the aforementioned on the right to work. The technological developments that lead to the mass production of goods and services by rich countries and the large economies, together with rules and policies which are applied in world trade, threaten to suffocate the economies of the CARICOM member states. The governments of the CARICOM member states are, of course, themselves responsible for consistent and planned investment in employment and in promoting entrepreneurship, as was expressed in a report presented to me by the President of the National Youth Parliament of Suriname on the theme of this summit. Yet, the CARICOM member states will continue to seek solidarity in the region and in the world for exchanges of technology, for reasonable energy cost, for institutional strengthening in the fields of education and training, for access to larger markets, for justice and equity in the confrontation with larger and stronger economies. We seek brothers and sisters in our struggle for development, in our struggle to eradicate poverty. I thank you, President. Muchas gracias, señor presidente. El señor presidente de México. Muchas gracias, señor presidente. Vuelvo al tema del empleo y la importancia de avanzar en el ingreso de las familias y de las personas. Y por tanto, vuelvo al tema del Acuerdo de Libre Comercio Continental como un instrumento práctico que nos da la oportunidad de avanzar en el terreno de generación de ocupación productiva y empleo, al igual que en la protección del ingreso y la calidad de ese empleo, como es el mismo caso del impacto que tiene un instrumento como este para reducir la inflación. Es sin duda un gran instrumento para ese propósito y por tanto beneficiar a las familias y a las personas como consumidores. Traemos una trayectoria, iniciamos hace tiempo con un acuerdo en Quebec, en Canadá, donde todos nos propusimos creativamente construir un acuerdo de libre comercio hecho a la medida de el reto que tenemos en el continente americano, el reto de competir y ser exitosos, el reto de progresar en nuestras economías, el reto de generar ocupación productiva, el reto de proteger empleos y el reto de hacerlos de más calidad y de mejor ingreso. De ahí, en esas mesas de trabajo se ha venido construyendo esta idea fuerza que puede ayudar en mucho a resolver
y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. En Miami ratificamos esa voluntad, le pusimos ciertas características y ciertas condiciones para poder proseguir realizando esta tarea. Y hoy estamos aquí nuevamente sobre el tema. Parece que la forma es fondo. La forma es fondo en este caso. Y a mí me parece lo más importante sugerir que en la declaratoria de nuestro resolutivo de esta cumbre se incluya precisamente este tema bajo condiciones y características que ya se han propuesto aquí, pero al final la forma es fondo y el mensaje será muy importante. Si esta cláusula no está, pues es evidente que el mensaje es que no caminamos y no avanzamos en esta tarea en la cual todos hemos estado de acuerdo. Por tanto, nuevamente, la propuesta de que consideremos la inclusión con las condiciones respectivas, como ya se ha mencionado una y otra vez, un no a los subsidios, hay que erradicarlos, un sí a las asimetrías, un sí a fondos de financiamiento para que los países y las regiones con mayor rezago puedan enfrentar ese reto y salir exitosos y con verdadera ganancia de él, y un sí a los destinatarios prioritarios, que son los países que se encuentran más rezagados o con mayores niveles de pobreza. Debe de llevar esa característica fundamental. Entonces, me parece que aquí la invitación no es a que nadie firme un acuerdo que todavía no tenemos, ni una definición de un ALCA que todavía no tenemos, sino a participar en una mesa creativa, donde con la aportación y el talento de todos, con estas ideas que ya se han puesto en la mesa, con las ideas precisas que acaba de proponer el presidente Lula, procedamos a sentarnos democráticamente en esa mesa, a avanzar, porque el tiempo sin duda estaría en nuestra contra si seguimos demorando el inicio o la consecución de nuestras negociaciones y del desarrollo de ideas creativas para poder estar en tiempo y forma con un instrumento que nos dé competitividad, que impacte nuestras economías, que genere empleo y ocupación productiva y que mejore la calidad de vida de nuestras familias y nuestros pueblos. Propuesta concreta, trabajemos sin límite de tiempo para desarrollar esta idea fuerza, tenerla en blanco y negro y términos concretos a su tiempo y poder ponerla en marcha. Gracias. Bien, es importante que tengamos en cuenta cuáles fueron los conceptos y los motivos por cual convocamos a esta cumbre, así que mi pensamiento es absolutamente diferente al señor presidente de México, porque me parece que no fue la convocatoria de la cumbre lo que está diciendo el señor presidente, con todo respeto. Belice, presidente de Belice. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, señor presidente, expresar el profundo agradecimiento de mi delegación por la hospitalidad del pueblo y gobierno de la República Argentina. Allow me to congratulate you too, Mr. President, for your penetrating and courageous address at the opening of this summit, and to thank you for the call to all of us to speak frankly about the issues that affect us. I must also record my great appreciation for the cultural presentation we were offered, which I may be wrong, but which I saw that cultural show on the opening night as a dramatization of your excellent address. I am concerned that the summit's process is at risk of becoming just one more expensive, high-profile gathering of leaders signifying nothing for the people, given that the expected outcomes from past summits have not materialized
and that some of our major problems and challenges are not adequately addressed. In 11 years, we have been through 4 summits, and still, the problems that faced us in the first loom even larger in this 5th, and solutions that would translate into real relief for our people continue to evade us. The process leading to the summit has not been conducive to positive outcomes either. And for all the lip service we pay to hearing the voice of civil society, it is clear that the present mechanism affords civil society no real opportunity to influence the declaration or plan of action. And indeed, the plan of action, as it has emerged, gives us no real hope that concrete initiatives will be funded and implemented to make our lofty declarations a reality. The theme we chose to address at this 4th summit is timely and necessary, since we all recognize that the creation of decent work for our people is indispensable for reducing poverty and therefore for strengthening democratic governance. But the acceptance of decent employment as a human right is only a part of the formula and remains incomplete if we do not ensure that the jobs are secure, that pay is fair, that workers' rights are protected, and above all, that our people are educated, trained, and empowered to access and benefit from job opportunities. In addition, the strategic partnership needed to create jobs that impact on the fight against poverty must be based on solid corporate responsibility principles. The private sector must be held responsible to the moral line and the legal line, and not just to the bottom line. There is a pervading and justified suspicion of the private sector's objectives and modus operandi in many of our societies, especially when transnational corporations are able to hold entire small economies hostage in their quest for more flexible regulation, higher profit margins, and sometimes even for these countries to overlook their own laws. One of the major issues affecting small and large economies alike in our region today and for the past 20 years is one that is given only passing mention in our declaration: the question of the crippling and unpayable public debt that translates into poverty and unemployment for millions of our people. The foreign debt of so many of our countries continues to be the great open vein through which so much of our scarce resources flow, resources that could have been used to create jobs and fight poverty. Between 1986 and 2004, Latin American countries paid out $2.75 millions of dollars just to service the debt. A recent study by a high-level functionary of the IMF notes that by 2003, 14 out of 15 Caribbean countries ranked in the top 30. So we get gold medals for that as well, President Chavez. Top 30 of the world's highly indebted emerging market countries. And 7 CARICOM countries have public debt to GDP ratios beyond 90%. And as public debt grew, interest costs also rose. And who can doubt that high public debt is seriously affecting the ability of our countries to reduce poverty or to create basic conditions for economic development? The foreign debt in Latin America and the Caribbean exceeds $723,000 million, and more is spent on servicing the foreign debt, excuse me, in about a dozen of our countries than on education. And in 6 of our countries, more is spent on servicing the foreign debt than on education and health combined. And there is a higher percentage of poor and indigent people today than in 1980. And while just the interest paid by countries of the region between 1990 and 2004 would pay more than 2.5 times the actual debt today. In truth, had our countries not been bled by these debt payments over the years, we would not now be agonizing about very modest Millennium Development Goals which will never be met,
as long as the present international financial system continues to hold sway. I will mention just 4 issues that impact directly on the public debt and therefore on our ability to fight poverty. The oil price hikes of the past several months have wreaked havoc on our economies, and we welcome the proposals from countries in the region to assist us in our struggle for energy security, without which we cannot hope to prosper. The already unfair terms of trade under which we have had to operate are being exacerbated and are taking a heavy toll on our economies and our peoples. Consider that sugar and bananas, once major sources of foreign exchange, are dead in most Caribbean states or on unsustainable life support systems. As we face mounting debt burdens, the terms of trade are worsening, making it impossible for us to service our debt without sacrificing the very lives of our people. At the same time, countries that demand that we open our markets spend $300,000 million every year to subsidize agricultural products, thereby closing off these markets to countries of the South. Obviously, this is not fair. Obviously, what we really need is fair trade, not free trade. What we need is for a real recognition of and commitment to, and not just lip service to, the principle of special and differential treatment for small and vulnerable economies. The impact of natural disasters, the cost both in terms of disaster management and reconstruction, cannot be overemphasized. Their effect has been devastating on our economies, and we have had to borrow millions on onerous terms in order to cope with this phenomenon. And the steep fall in official development assistance cannot be overlooked, especially when you consider that for every dollar received in grant aid, low-income countries pay $2.30 in debt service. When will the rich countries of the world live up to their commitment to provide the paltry amount of 0.75% of GDP to development assistance? I think that we can all empathize with President Kirchner's judgment regarding the complicity of international financial institutions and capital markets in generating the crisis in his country. With his refusal to accept contradictory and damaging conditionalities that were the cause of his country going into default in the first place, and with his conclusion that the so-called Washington consensus has been shown to be a tragic failure for our continent. We certainly agree that there is a clear international consensus in favor of real reforms to the Bretton Woods institutions and to the international financial system. Unless such reforms are forthcoming, and unless their content is determined by giving voice to the concerns of the poor as well as the rich countries, we will never achieve any of the commendable goals we have set in our string of declarations and plans of actions in this summit process. And unless we retool the summit's process by narrowing the focus of our deliberations so that we are clear on the objectives, and by broadening the reach of the resources needed to implement these objectives so that all of us are able to participate meaningfully in the delivery of the benefits to our people, we will have failed in our historic duty to make our world a better world. Let us therefore be judicious in our approach, modest in our pronouncements, and generous in our delivery. Thank you. Muchas gracias a la delegación de Belice por su presentación. Tiene la palabra el presidente de la República del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Ecuador saluda su hospitalidad, presidente Kirchner, saluda esta nueva cumbre, señores presidentes, y saluda el tema del empleo decente y digno para enfrentar
la pobreza y encarrilarnos dentro de la gobernabilidad que los pueblos demandan en este siglo XXI. Creo firmemente que el trabajo, el empleo, es el instrumento esencial para el desarrollo de los pueblos. Pero igualmente debo señalar que se ha empeñado el mundo en este siglo en llegar a una modernización que lo facilite. Y en esa vía se ha modernizado el capital, se han modernizado la visión y el tratamiento de los productos, pero no se ha modernizado en la misma medida el tratamiento del trabajo, el tratamiento de la ciencia y el tratamiento de la tecnología como bienes universales. Por ejemplo, con toda justicia, señores presidentes, se busca una libre circulación de capitales, se busca una libre circulación de mercancías a través de las fronteras, pero no se busca igualmente una libre circulación del trabajo, de la mano de obra y de la tecnología. Para universalizar el trabajo, la tecnología, la ciencia, conjuntamente con el comercio, propongo que cada tratado introduzca la necesidad de hacer la transferencia tecnológica de los productos manufacturados que se han negociado en ese tratado. Propongo que la transferencia, no de la tecnología, la transferencia del conocimiento mismo vaya perfeccionándose en plazos definidos, de modo que el país receptor de ese producto manufacturado tenga la esperanza de poderse incorporar, en primer lugar, a la fabricación de esos productos manufacturados y tengan la seguridad que en ese instante se abren las puertas y se abren los horizontes para que se puedan hacer nuevas investigaciones científicas y tecnológicas en ese país. Solo así podemos enfrentar, señores presidentes, como especie que intenta sobrevivir en su biología, en su intelectualidad, el siglo XXI. Hemos dicho todos, en todos nuestros países, decimos siempre que el trabajo dignifica. Es cierto, pero el trabajo decente, ese trabajo que es capaz de llenar la canasta familiar de todos los habitantes de la tierra, ese trabajo que es capaz de generar servicios básicos como salud para la persona que lo trabaja, para su familia, educación para sus hijos y un porvenir mejor para la nación a la cual pertenece este habitante. Un trabajo que solucione el altísimo desempleo que tienen nuestros países, el aún más alto subempleo, los altísimos periodos que tienen las personas en nuestros países, pero en el mío es el que señalo, entre la pérdida de un trabajo, cuando una persona tiene ese trabajo, altísimas probabilidades de perderlo y altísimas probabilidades de recuperar ese u otro trabajo, de que sea cerca de 2 años para recuperarlo. Tiene que ser entonces un empleo decente con estas características y tiene que ser un empleo eficiente.
No basta con decir yo trabajo 8 horas, o 12, o 14, o 5 y timbro una tarjeta, o gano por hora, o a mí me están pagando un salario mensual o un jornal diario o semanal. Lo importante es que para el siglo XXI los trabajadores puedan decir lo que hace, no cuánto trabaja, sino lo que hace en bien de la sociedad, del prójimo, de su patria y de su tiempo. Para el siglo XXI no basta con ser productivos. He planteado una política de Estado en mi país de ser saludables, educados y productivos. Pero concomitantemente con eso es necesario señalar que tenemos que ir hacia una productividad que asegure una adecuada distribución de la riqueza producida, de los bienes y de los servicios. Consecuencia de ese concepto, y no al revés, es la gobernabilidad. Consecuencia de ello será la verdadera cooperación internacional, que no puede ser más pequeños programas para la salud de los pobres o simplemente el VIH-Sida o la tuberculosis que está resurgiendo o la malaria que ahora se presenta en algunos sectores del planeta como resistente al tratamiento clásico de la cloroquina y por lo tanto es más caro. He planteado la necesidad de un nuevo orden mundial que incorpore, que se base en un trípode que tiene que ver con el derecho internacional, con la economía, conjuntamente con la biología. Y cuando hablamos de biología ya no me refiero solamente a la especie humana, que es uno de sus representantes, pero no podemos dejar de tocar en este foro en que los presidentes del hemisferio hablamos de biología y hablamos de la especie, de dos temas importantes. Es el tema de la migración, consecuencia de la falta de empleo, de la desesperanza, del subempleo, de los largos periodos que existen entre un empleo y otro, es este exilio involuntario que es una especie de país de viaje. 25-30% de nuestras poblaciones, mano de obra calificada, están perdidas en la migración. Y eso merece un tratamiento dentro de transversal en todos los temas que tocamos en los foros internacionales. El tema de la migración es totalmente insoslayable. El tema de la investigación científica es crucial. Lo cité en algunas de las reuniones de presidentes, la primera que yo asistía hace un tiempo, y hoy día voy a repetirlo. Como América Latina, presidentes, como América Latina, nosotros estamos invirtiendo el 1.6% de lo que el mundo invierte en adquirir conocimientos, en ciencia y tecnología. 1.6% para 380 millones de habitantes. Debo decirle que Estados Unidos y Canadá invierte 38%, Europa 28%, Japón invierte 14%. El resto es el resto donde sobresale China. Nosotros como América Latina invertimos el 1.6% que corresponde al 0.58% del PIB latinoamericano. Decía en una reunión, un colega en una reunión de científicos hace un par de años, decía, si nosotros ponemos la inversión científica en 1%, como lo tiene Brasil, 1.3%, entonces los vamos a igualar. Yo invito a que ustedes conversen con actuariales matemáticos y encontrarán que la única forma
Señor presidente, me gustaría tener algo de silencio para poder continuar. Efectivamente, por favor, silencio en la sala y que todos los que no estén trabajando en los temas de la cumbre, por favor, se retiren de la misma. Adelante, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Les decía que nosotros, como América Latina, invertimos el 0.58% del PIB latinoamericano, Y se decía que si subimos al 1%, entonces estaríamos en capacidad de igualar al primer mundo. Convoquen a los matemáticos actuariales de sus países y encontrarán que eso no es posible. La única posibilidad es que como América Latina invirtamos el 3% y le pidamos al resto del mundo que deje de invertir. Entonces los vamos a igualar en 60 años. Esos son los problemas que hoy tenemos que discutir. La única forma en que nosotros podamos igualar al resto del mundo es cuando el conocimiento y la ciencia, que es universal, sea realmente universal, que todos los terrícolas tengamos acceso a ese conocimiento, a explotarlo, a investigarlo y a que nos beneficie en salud, en educación. Solamente así podemos crear un intelecto latinoamericano independiente. Solamente así podemos aspirar a ser una sociedad democrática de instituciones totalmente independientes. Ratifico, señor presidente, basado en lo que acabo de exponer, quiero proponer formalmente que nuestra declaración señale que cualquier tratado que exista en nuestro planeta tiene que señalar, para universalizar el trabajo, la tecnología, la ciencia y el comercio, que se introduzca que la transferencia tecnológica del producto manufacturado, tratado y negociado se dé en el momento del tratado. Y en segundo lugar, que la transferencia del conocimiento se dé en un plazo determinado, de tal manera que a un plazo que se ha fijado puedan los países receptores de este producto manufacturado poder fabricarlo, y de allí partirán nuevos horizontes de investigación. Entonces estaremos subiendo la calidad de nuestros empleos y, por supuesto, la extensión. Le agradezco su gentileza, señor presidente, presidentes. Muchas gracias al señor presidente Palacio. Tiene la palabra el canciller de Canadá. Muchas gracias, señor presidente. I would like to mention the particular needs and problems of smaller economies, particularly of the small island economies in our discussions here. These countries are especially vulnerable to economic shocks, natural disasters, and transnational security challenges. And these can throw them off the path of development and prosperity and sometimes set them back for years. So we should ensure that our hemispheric organizations treat these challenges with the urgency they demand and immediately start following up on summit mandates in these areas. When making decisions as governments, we must take care that we don't unwittingly or otherwise compound their vulnerabilities. We can work positively too. Clearly, Caribbean hurricanes are increasing in intensity and frequency because of rising ocean temperatures. The United Nations Conference on Climate Change in Montreal in December provides an opportunity to address the linked issues of climate change and sustainable development. We can also consider how to work together to enhance small island economies, states' capacity to better integrate into and take advantage of the benefits and opportunities of an open and rules-based global trading system. And finally, we must take into account
the needs and vulnerabilities of small island states as we address the transnational health issues like AIDS and the threat of pandemics like the Asian flu. I just wanted to contribute that this morning because I think it is a particular reality that Canada has been very sensitive to, and I wanted to put that to the table. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación del canciller de Canadá. Tiene la palabra el presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez. Señor presidente de la República Argentina, doctor Néstor Kirchner, señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores, sean mis primeras palabras de agradecimiento a nuestros anfitriones, el Gobierno de la hermana República Argentina y la también hermana Municipalidad de Mar del Plata, por la hospitalidad con que nos han recibido, y de saludo a las autoridades que participan en esta cuarta cumbre de las Américas. La misma se celebra en un contexto de reuniones de alto nivel en las cuales muchos de nosotros hemos participado y cuyas respectivas temáticas están estrechamente vinculadas entre sí. En efecto, la mayoría de quienes estamos en este recinto hemos participado, por citar apenas algunos de los eventos más relevantes y que se realizaron en las últimas semanas, en el plenario de alto nivel sobre los objetivos del milenio, previo al inicio del 60º periodo de sesiones de la Asamblea General de ONU, en la reunión de la Comunidad Sudamericana realizada en Brasilia o en la 15ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Salamanca. En estos y otros encuentros hemos considerado asuntos que hunden sus raíces en esa palabra de 7 letras que está en el centro de esta reunión. Me refiero a la palabra trabajo. Y a nosotros nos han citado a esta reunión para hablar precisamente del trabajo, tema central de la misma. El trabajo como factor clave para combatir la pobreza y para fortalecer la gobernabilidad, o dicho de otra manera, el trabajo para promover inclusión social, para generar ciudadanía, para consolidar la democracia y para construir proyectos nacionales responsables y viables, porque los proyectos nacionales, para ser tales, han de ser con la democracia como lengua común, con la democracia como forma de gobierno y con la democracia también como estado de la sociedad. Señoras y señores, yo pensaba que las 3 sesiones de esta reunión se iban a referir a otros tantos aspectos fundamentales y complementarios del trabajo. El trabajo decente, el trabajo como factor de inclusión social y el trabajo como clave de organización y funcionamiento democrático de la sociedad. Me parece que son referencias pertinentes, pues al fin y al cabo no debe perderse de vista que la palabra trabajo deriva de la voz latina tripalium, y que tripalium era el yugo que se aplicaba a los animales de labranza y a los hombres condenados a las galeras a tareas de castigo. Es verdad que unos cuantos siglos y muchas cosas han sucedido desde entonces y que producto de tal evolución el trabajo se convirtió en una ética de vida y en un valor social a tal punto que los condenados de hoy son quienes sufren el desempleo o quienes padecen un empleo en condiciones que atentan contra su dignidad. Porque también es cierto que hay trabajos y trabajos, y que muchos de nuestros semejantes trabajan en condiciones que, utilizando la expresión certeramente acunada por la Organización Internacional del Trabajo, no son decentes. Y al no contemplar derechos elementales que hacen a la dignidad del ser humano, esas condiciones tal vez sirvan para satisfacer a quienes viven obsesionados por las estadísticas, pero preocupan y mucho
a quienes no solamente somos apasionados de la libertad y de la democracia, sino que además tenemos la responsabilidad de gobernar en el mejor sentido del término. Porque gobernar no es administrar crisis o buscar excusas en el pasado como forma de renunciar al futuro. Gobernar es asumir la rica complejidad de la sociedad, articularla democráticamente y proyectarla en un proyecto de futuro compartido. Y eso, al fin y al cabo, es una nación. El trabajo decente es fundamental para integrar y para democratizar a nuestras sociedades. Parece innecesario tener que decir semejante obviedad en un ámbito como este en el siglo XXI. Sin embargo, la realidad indica que lamentablemente hay que hacerlo. En la reciente cumbre mundial en las Naciones Unidas, los jefes de Estado y de Gobierno expresamos que apoyamos firmemente una globalización justa y resolvemos que los objetivos del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en particular las mujeres y jóvenes, serán una meta fundamental de nuestras políticas nacionales e internacionales y nuestras estrategias nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de reducción de la pobreza, como parte de nuestro esfuerzo por alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. El trabajo decente es un concepto síntesis que integra componentes esenciales de lo que llamamos vivir una vida digna y plena a través de la realización personal y familiar, mediante la evidencia que necesitan los seres humanos de sentirse productivos, creadores de bienestar para los demás, cumpliendo una función social por llenar necesidades y sintiéndose partícipes de la transformación cuidadosa de la naturaleza. No se puede hablar de trabajo decente si no incorporamos una remuneración justa, elevar la seguridad en el lugar de trabajo, garantizar la protección social del trabajador y su familia, reconocer ampliamente el derecho a reivindicar mejoras, a organizarse en torno a sus intereses, otorgarles voz en la resolución de los problemas de gestión y observar la igualdad en los derechos y las oportunidades sin distinción de género. Es un hecho comprobado universalmente que, si se cumplen esas condiciones, no solo la productividad en el trabajo se incrementa, sino que el deseo de mejoramiento en la adquisición de las nuevas destrezas laborales también se incrementa. ¿De qué estamos hablando, señoras y señores, sino de un verdadero y abarcativo concepto de ciudadanía? ¿De qué estamos hablando si no es de incrementar los prerequisitos de la democracia identificada como ejercicio pleno de la ciudadanía para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las mujeres y los hombres? ¿Para qué hemos sido elegidos por nuestros pueblos si no es para ayudarlos a lograr esos objetivos en un marco de desarrollo económico signado por la equidad? Pero es notorio que si la Organización Internacional del Trabajo insiste desde hace años con el concepto de trabajo decente, es porque el mismo no abunda. Si hablamos tanto de justicia social y de justicia a nivel internacional, es porque a nivel internacional la justicia social, la equidad no abunda. Persiste la brecha del empleo y sufrimos en gran escala del desempleo y el subempleo, la exclusión de millones de pobladores de nuestros países de la protección social, la insatisfactoria remuneración y la inseguridad en el empleo. Persiste la brecha del diálogo social porque millones carecen de voz y no tienen condiciones de representatividad en las relaciones obrero-patronales. Así podríamos hablar de crecimiento, pero no de desarrollo humano. En su avance del panorama laboral 2005, la OIT se refiere a América Latina y el Caribe, registrando el crecimiento económico más elevado
del último cuarto de siglo, pero con la persistencia de un alto desempleo, una marcada presencia del sector informal y una baja cobertura de la protección social. Es necesario entonces, creemos nosotros muy humildemente, señoras y señores, combinar la eficiencia económica con la eficiencia social. Es necesario consagrar marcos de protección que le permitan crecer a las empresas al mismo tiempo que los trabajadores reciban en su remuneración, en sus condiciones de trabajo y en las garantías de diálogo y participación, la certidumbre de que su esfuerzo y su responsabilidad produce recompensas estimulantes. Estos son los temas para los que hemos sido citados a esta reunión. Podríamos hablar de una enormidad de otros temas, pero el tema del trabajo es un tema crucial y central en nuestras sociedades. No hay otra manera de encarar la generación de trabajo decente que no contemple todos sus componentes: empleo, derechos, protección y diálogo social, en forma armónicamente integrada, porque cuando falta uno de ellos, el efecto multiplicador de la satisfacción y la confianza finalmente se pierde. La inversión productiva es la clave de la generación de empleo, pero bien sabemos que el mercado no tiene ojos para todos los problemas y las políticas sociales bien administradas son el complemento indispensable de una política económica responsable y verdaderamente inspirada en la recreación de los modelos productivos. No está en nuestro ánimo dar cátedra ni recetas, y en tal sentido reitero que aunque soy médico por vocación y profesión, como político y gobernante me niego a dar recetas, sino tan solo expresar la convicción y la voluntad de reafirmar un compromiso inexcusable. No corresponde aquí ni es necesario describir la situación económica social que vive el Uruguay. Es similar a la de todos los países de América Latina. Ustedes la conocen, conocemos sus causas y sabemos de nuestros esfuerzos, los esfuerzos de los gobiernos, en particular el nuestro que presido desde el pasado 1 de marzo, pero más importante aún, los de la sociedad uruguaya en su conjunto por superar tales dificultades. En todo caso, permítanme decirles que en nuestro país casi 1/3 de la población vive en condiciones de pobreza, en aquella Suiza de América, en aquella Tacita del Plata, que aplicó recetas que nos llegaron de afuera y que terminaron dando como resultado la pobreza de 1/3 de nuestra población. Y que esa pobreza está directamente vinculada al desempleo, al subempleo, al empleo precario y al informalismo. En Uruguay, los pobres no son pobres por ser haraganes, son pobres porque no tienen trabajo. Pero además no es que no busquen trabajo, es que no lo encuentran. Por eso nuestro compromiso de gobierno, nuestro proyecto de país es un proyecto de desarrollo productivo con el trabajo como eje central. Todo proyecto es también un proceso y en la actual coyuntura de este asignamos especial importancia a la generación de un clima favorable a la inversión productiva y a la generación de empleo. Clima favorable que se traduce en políticas macroeconómicas consistentes, en el estricto cumplimiento de los contratos y obligaciones del Estado uruguayo, en reglas de juego cristalinas y estables para todos, pero también en la reapertura de ámbitos de negociación colectiva y en la revitalización de los derechos de los trabajadores. Mediante la convocatoria a los consejos de salarios, que son instituciones tripartitas de negociación salarial, hemos obtenido en la inmensa mayoría de los casos la normalización de situaciones irregulares en cuanto a categorías, condiciones de trabajo y niveles mínimos de remuneración. Pero, señoras y señores, qué poco es lo que podemos hacer en nuestros países por mucho que hagamos si no encontramos ecos en los países del mundo desarrollado. A nosotros se nos han pedido los países del mundo desarrollado, nos han pedido los países poderosos,
nos ha pedido Estados Unidos, nos ha pedido Canadá, nos ha pedido Europa, que abramos nuestras puertas y nuestras ventanas, que nos oxigenemos, que no desarrollemos políticas proteccionistas, que le digamos no a los subsidios. Sin embargo, del otro lado hemos encontrado el desarrollo de políticas proteccionistas, de subsidios, de cuotas, de aranceles, de políticas no arancelarias que cierran las puertas al trabajo de nuestra gente, que cierran las puertas a la colocación de nuestros productos y que hacen cada vez más difícil que podamos desarrollar en nuestros países políticas serias, políticas consistentes, políticas económicas firmes, si es que cuando abrimos nuestras puertas encontramos las puertas de enfrente cerradas a nuestro trabajo, a la colocación de nuestros productos. Hasta que no haya un compromiso firme de los países del mundo desarrollado en no llevar adelante políticas proteccionistas, en terminar con las políticas de los subsidios, ¿qué se le puede pedir más a nuestros pobres países de América Latina? Creo, señoras y señores, que es justo que hablemos de trabajo, que es justo que hablemos de empleo, que es justo que digamos que todas las culpas de nuestros males no las tienen los de afuera, sino que las tenemos también nosotros, porque no hemos sido capaces de elaborar un proyecto latinoamericano para que viva mejor nuestra gente. No hemos querido, no hemos podido o no hemos sabido llevar adelante un proyecto latinoamericano para mejorar las condiciones de vida, la dignidad de nuestra gente. Y este es el tiempo de hacerlo. Y no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer haciendo un llamamiento a aquellas grandes potencias para que dejen de lado esas políticas proteccionistas que tanto condicionan la calidad de vida de nuestra gente. Esta es la oportunidad para que hablemos de trabajo, para que hablemos de justicia social, para que hablemos de igualdad en los tratamientos de los productos que elaboran nuestras naciones. Si en esto no avanzamos, ¿cómo podemos pretender avanzar en tratados que no contemplan estas desigualdades tan pronunciadas que viven y sufren nuestros pueblos latinoamericanos? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El señor presidente de Barbados. Mr. President, I thank you for the opportunity to address this summit. I thank you also for the extraordinary hospitality of the people of Argentina. Indeed, Mr. President, if there was but one point of consensus to arise from this meeting, it would be to recognize that your dinner last night was an unforgettable experience. Mr. President, I want to address you narrowly on the point of job creation in the fight against poverty, but to set that in the broader context of what this summit process is supposed to be about. And I speak from the vantage point of a position held only by the Prime Minister of Jamaica, as being the only leader in the hemisphere who has attended all of our summits to date. I think he and I would agree that we have felt from the outset, and even now, that we were part of an enterprise that was larger than economic development. We're part of an enterprise to build an integrated hemispheric society was capable of addressing long-standing development inequalities of our region, and an integrated society that can be used as an instrument to cope with contemporary challenges. Now, Mr. President, there might have been different claims to paternity of such a concept. We've heard the claim advanced on behalf of Bolivar. With equal seriousness, a claim could have been advanced on behalf of George Herbert Walker Bush and his concept of the enterprises of the Americas.
no matter where the claim for paternity ends, what is not in doubt, Mr. President, is that the concept of an integrated American society is one that is worth pursuing. Our hemisphere has more to gain from integration than any other region of the global society. And therefore, we begin with the understanding that there is the possibility of a bigger dividend from what we are seeking to achieve here. It is also worth noting, Mr. Chairman, that not only does our hemisphere has more to gain, but it has more to do in pursuit of the original concept of building a hemispheric society. So that I begin by saying, Mr. Chairman, that we need to put back on the agenda the program for hemispheric development that has been agreed to through 3 summits. In Chile, we agreed to a program for hemispheric development in relation to human capital. It has gone off track, Mr. Chairman. We need to put it back on track. At Quebec, living in the information age, we agreed to a program for hemispheric development to put in place a connectivity agenda such that there will not be a digital divide in the Americas. We need to put that back on track. But above all, Mr. Chairman, we need to put back on track not just the trade agenda, but the economic program, the program for building a hemispheric economy that was conceived at Miami. I may say, Mr. Chairman, that from the very outset, I felt that it was part of a process of decision-making in the hemisphere where free trade and the free trade area was not a standalone economic initiative, but was intended to be part of a 21-point program for the economic transformation of the Americas. Whatever else we do with that economic program, we need to put the trade agenda back on program for a number of reasons. First, Mr. Chairman, the credibility of this very summit process, our credibility as leaders and as serious leaders, stand to fall or rise on what happens to the free trade area of the Americas, because the free trade area of the Americas has come to be identified with this summit. But secondly, Mr. Chairman, whether or not there is a free trade area of the Americas will not mean that there will not be free trade arrangements in our hemisphere. In fact, rather to the contrary, there will be a multiplicity of bilateral and sub-regional agreements, each offering different terms, each offering different degrees of preferences to the participating countries. No free trade area of the Americas, Mr. Chairman, then, in my judgment, will lead to a proliferation of strikingly differentiated trade arrangements which can only serve as a force for trade and investment diversion and distortion in our hemisphere. Our best hope, the best hope even of the small economies of the hemisphere, is a hemisphere-wide trade arrangement that is open to all and that offers each country participating treatment that is proportional to its circumstances, and hence our call for a free trade area of the Americas that has built into it a process and a program of special and differential agreement for the lesser developed countries. It is a good... I would like to begin by joining the rising chorus of voices in congratulating you and the government and people of Argentina for the excellent arrangements that have been made for the successful conduct of this conference. Mr. President, Almighty God in His mercy has blessed Trinidad and Tobago with a little oil and a little more gas. It's not a lot. The Trinidad and Tobago model is characterized by energy development on the basis of a much lower reserves to production ratio than was the norm in the industry, and certainly lower than other countries in similar circumstances. With these reserves, mainly gas reserves, we have entered into ammonia production. Last year, 54% of all ammonia imports into the United States came from Trinidad. And last week, we inaugurated the largest methanol plant in the world,
which made Trinidad and Tobago the largest exporter of methanol in the world and also the world's largest producer of methanol. In addition to that, Mr. President, U.S. imports of methanol last year was accounted for, 69% of it came from Trinidad and Tobago. And we've also been exporting some of our gas resources in the form of liquefied natural gas from 3 trains. And last year, about just over 75% of all U.S. imports of LNG came from Trinidad and Tobago. In a few weeks' time, we will inaugurate Train 4, which will increase our LNG production by 50% from 1.6 billion cubic feet a day to 2.4. At the same time, Mr. President, Trinidad and Tobago is an iron and steel exporter, and we are about to commence construction of another iron and steel complex. And we are about to go into the construction and production of aluminum based on alumina from Jamaica and Suriname and perhaps Guyana. 2 aluminum complexes are about to be constructed as we seek to build a modern industrial state. And finally, in the area of heavy industry, Mr. President, we are about to embark on the production of polypropylene from natural gas, putting us in a position to stimulate the development of an active and vibrant packaging industry. Trinidad and Tobago, Mr. President. El señor presidente de Colombia. Gracias, presidente. Quiero felicitarlo por la organización, la hospitalidad y por haber estimulado esta deliberación tan importante para nuestro continente. En la problemática de América Latina, yo creo que no le hemos dado suficiente peso como causa a la responsabilidad interna. Muchas veces parecería ser que todas las imputaciones las hacemos a los modelos impuestos desde afuera y negamos la inmensa responsabilidad que el manejo interno ha tenido. Y en eso me quiero referir a 2 temas, señor presidente, a la corrupción y al burocratismo. La corrupción ha tenido un efecto perverso en la desviación de recursos que deberían ir a la inversión social. La corrupción ha tenido un efecto perverso en el déficit fiscal. La corrupción ha tenido un efecto perverso en el alto nivel de endeudamiento. Modalidades de corrupción que no se han denunciado suficientemente, como las consultorías que le recetaron a estos países obras innecesarias, costosísimas, contratadas con unas líneas de crédito con intereses elevadísimos, impagables, y que finalmente no contribuyeron ni a la cohesión social ni contribuyeron a la productividad. Obras elefantes blancos, los boondoggles. Esa mezcla de recetas caras y corrupción en América Latina ha tenido un efecto desastroso en nuestra vida social, y el burocratismo. En nombre de la intervención del Estado se crearon maquinarias burocráticas costosísimas en muchos de nuestros países. Esas maquinarias burocráticas no se pusieron al servicio de los sectores sociales ni de la construcción de equidad, sino que se pusieron al servicio del derroche y de los grupos privilegiados de la política y aún de organizaciones de funcionarios y de trabajadores que las capturaban. Quiero pasar en segundo lugar a referirme al caso colombiano. Nosotros tenemos un problema mayor de terrorismo que introduce una variable que complica muchísimo el manejo de cualquier situación. Sin embargo, hemos venido haciendo un gran esfuerzo. Cuando este gobierno empezó hace 39 meses, el país tenía un nivel de pobreza del 62%. Hoy, si no medimos los subsidios, está en el 52%. Si medimos los subsidios, está en el 40%. Es muy alto cualquiera de esas 2 mediciones, pero vamos por un camino de cumplimiento del deber de derrotar la pobreza. El desempleo en Colombia, en el curso de muy poco tiempo,
se elevó del 7,5% al 20%. Y el desempleo de jefes de hogar, que tiene un efecto catastrófico, is in the Western Hemisphere the second largest recipient of direct foreign investment behind Canada. And we have the most competitive manufacturing sector in the region as a consequence of policies that were pursued in the early 80s. As a result of that, over the next 5 years, by the year 2010, on a per capita basis, we expect to be in the top 5 in electricity consumption in the world, and in fact, the figure, it could be in the top 3. We are seeking to convert our resources for national benefit and national development. Our unemployment, which stood at about 20.3% in 1991 when I first came to office, today stands at under 8%, and we are moving to full employment in the not too distant future. And we have used the proceeds from the development of these resources, Mr. President, to develop the country's infrastructure, our medical system, our highway system of transportation and roads, and our system of education. Recently, we were able to announce that with effect from the 1st of January 2006, tertiary education in our country will be done at the expense of the state. It's free tertiary education. In terms of CARICOM, Mr. President, Trinidad and Tobago is involved in CARICOM trade to about 70% of it. 70% of all CARICOM trade involves Trinidad and Tobago to one degree or the next. And what that means, Mr. President, is that CARICOM is our second largest market after the United States. And therefore, whatever happens in the CARICOM countries is a source of great concern to us. As my colleague, P.J. Patterson from Jamaica has pointed out, we too have our concerns in the region. We are concerned in the CARICOM countries about crime. Indeed, we are concerned about crime in Trinidad and Tobago. We are concerned, Mr. President, about the drug trade. The drug trade has affected us considerably, located as we are just off the coast of Venezuela. We are concerned, like our CARICOM colleagues, and affected by HIV/AIDS. We are. We are concerned, Mr. President, about underdevelopment in the region. When you look at what is happening in the trade negotiations, the smaller countries have already been hit on bananas, they have already been hit on sugar, and now it looks as though all agricultural commodities are under threat, and instability in any one of the countries in the region affects the stability of Trinidad and Tobago. And on top of that, they are now faced with high oil prices of the order of $60 a barrel and above. They're faced with that, and they are faced, like we all are, with natural disasters, none of which, Mr. President, has been able to significantly engage our attention here at this conference. To be sure, Trinidad and Tobago has sought to do its part. We have in place a petroleum fund of grant facilities, grant funds to the region, amounting to 300 million TT dollars per year, which is about 48 million US per year grant funds on an annual basis is rolled over. And we've put in place a 16 million US trade support facility to support enterprises in the region, other than enterprises from Trinidad and Tobago, to ensure their growth and development. 2 years ago, when Grenada was hit by a hurricane for the first time in recent times, we were into Grenada within 24 hours. In 24 hours. And it is just as well, because it turns out that Grenada appears to have been forgotten and ignored shortly after the developments in Southeast Asia. The point I'm trying to make, Mr. President, is that the Caribbean is now open to adventurism in the region. And the drug dealers are not above
seeking to gain control of countries that find themselves in difficult circumstances, which is a threat to all of us. Our concern has led us to install in our own country a state-of-the-art radar system to give us 360-degree coverage of our coastline. And recognizing the implications for Caribbean nations, we have also agreed to install a similar system in Grenada, in St. Vincent and the Grenadines, and in St. Lucia. We are trying to do our part, but what is patently clear to us is that the Caribbean today needs a level of support that is beyond the capacity of Trinidad and Tobago to provide. So, any continuation of an approach that suggests that the CARICOM countries are no longer of importance or significance to anybody could lead, and particularly for the United States of America, it could lead to instability on their third border. Mr. President, when we met in Miami in 1994, we came away, and I came away from that meeting with tremendous optimism over the future of the FTAA. As you know, Trinidad and Tobago is the Caribbean candidate for the headquarters of the FTAA. And we are as committed today to the development of the FTAA as we were in 1994, as a consequence of which, as part of the redevelopment of our port area, we are at this time constructing new facilities, including 2 26-story office towers, one of which will host the headquarters of the FTAA, but also a 24-story hotel catering for over 400 guests. That new facility will be available in 2008, and accordingly, Mr. President, I'd like to propose that the 5th Summit of the Americas be held in Port of Spain in the year 2009. There is just one last concern that we have that I would like to express before leaving the floor. American missiles are known to have a margin of error. Venezuelan missiles are still in the testing stage. We are not enamored at the prospect, Mr. President, of an outbreak of hostilities between the two countries. Because located as we are, we do not wish to be described at any time as collateral damage. It is a matter that concerns Trinidad and Tobago. And so we have always made whatever facilities available to us, available to the countries that wish to avail themselves of it, to see whether we could not make some contribution to a normalization of relations in the region. For our part, we are in discussions with the government of Venezuela on the unitization of a gas field that straddles the border between Trinidad and Tobago and Venezuela for production of gas into Trinidad and Tobago facilities, conversion to LNG for export to the United States market. So we are seeking to do our part, Mr. President, and we would like to commend these comments and ask this conference, this summit conference meeting here in Mar del Plata, to take note of the economic and social situation in the Caribbean region and to pay it some attention before a situation worse than the current situation existing develops. Thank you very much. Gracias, señor presidente. Agradecemos la decisión que tiene Trinidad y Tobago hacia la próxima cumbre. Y realmente le voy a pedir a partir de ahora a los señores presidentes que hagamos un cumplimiento un poco más estricto de los tiempos y no por faltarle el respeto a ninguno, pero a partir de ahora, si para darle mayor celeridad, si se extienden, yo voy a tratar de que cumplamos los plazos porque venimos un poquito atrasados, por favor.